La carta del apóstol Santiago, amén. Capítulo 1, verso 19. Aleluya. Vamos a mirar hasta el verso 21. Amén. Leámoslo en el nombre de Jesús. Dice así. Ya estamos, Santiago, capítulo 1, verso 19, 20 y 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo quiero que lo volvamos a leer, son 3 versículos muy cortos. Vamos a volverlo a leer en el nombre de Jesús. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, digámoslo, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Aleluya. Démosle otra alabanza a nuestro Dios. Digamos aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Bien, vamos entonces, quien está por ahí desubicado, yo le pido que por favor nos ubiquemos y quien quiera reenviar, es momento de reenviar, pero vamos entonces a concentrarnos en las escrituras. El tema que el Señor me ha regalado es, no nos dejemos llevar por la ira. Amén. A ver, digámonoslo. Yubis, no te dejes llevar por la ira. A ver, cada uno, hagamos la tarea. A ver, todos. Una vez más, no nos dejemos llevar por la ira. Amén. No nos dejemos llevar por la ira. Pero vamos a invocar el nombre de Jesús. Yo quiero que invoquemos el nombre de Jesús. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Dilo una vez más. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar por unos minutos en la palabra del Señor. Bueno, hay una carta que se escribe y lo hace el apóstol Santiago. El capítulo 1, verso 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Así que vamos a iniciar ubicándonos en que las 12 tribus de Israel estaban dispersas. Así que no estaban en Jerusalén. Todo lo que pasó en el exilio, así que diferentes lugares. Pero hay algo, y es que ellos, como apóstoles, se encargan de hacer un trabajo especial porque lo que el Señor les encarga es ministrar. El objetivo es la salvación y ya la tenían, ya todos la tenían, pero tenían que cuidarla. Ahora vamos a ir mirando en nosotros. La salvación, si hay algún amigo, lo invitamos a que haga parte y se bautice en el nombre de Jesús y reciba la salvación de su alma. Y quiero que miremos que quienes por la misericordia de Dios nos hicimos bautizar y creemos en la palabra, ya estamos completamente seguros que tenemos la salvación, pero hay que cuidarla, tenemos que cuidarla. Así que ellos ya la tenían, pero el apóstol escribe para que la cuiden. Cuando se habla de cuidar, entonces es que hay un riesgo. Y si hay un riesgo, hay un peligro. Y miren los peligros en este momento a que se refiere, tiene que ver con un sentimiento.
Sentimiento que, escúcheme esto, hay sentimientos como pasiones desordenadas y esas pasiones pueden llevar a que se hagan muchos, ¿por qué no decir estragos? Pero escúcheme esto, cuando nosotros hablamos de pasiones desordenadas y hablamos de pecados como fornicación, adulterio, cuando hablamos de inmundicias, de todo lo que se ve, homosexualidad, lesbianismo, pareciese que estuviera allá lejitos de nosotros. Pero yo quiero hablar con un sentimiento que a rato nos toma y nos desubica y se llama la ira. Mire cómo entonces el apóstol les escribe y les dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Pareciese que nosotros somos muy rápidos para contestar, hablando de los humanos, y no dejamos que alguien termine. ¿No le ha pasado? A veces con los hermanitos o en pareja, no dejamos terminar porque se apoderó de nosotros un sentimiento que se llama ira. Y entonces no dejamos que el otro termine de hablar. Pero la Biblia nos dice, seamos prontos, ¿cierto? Para oír. Esperemos. Pero dice, tardos para hablar y tardos para irarnos. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a tratar de hablarlo con nuestras palabras. El Señor usa ¿a quiénes? A sus hijos, a los que son salvos. ¿Cierto que sí? Así que como usa a los que son salvos, usted y yo somos el instrumento que el Señor quiere usar para salvar más almas. Así que el enemigo ya sabe, y los demonios, cómo nos desubican. Y nos desubican de tal manera que la justicia de Dios no se glorifique. Y cuando la justicia de Dios no se glorifica, hermanos, lo que está haciendo el enemigo es dejándonos estáticos. Vamos a mirar a la luz de la palabra. Y usted y yo vamos a ir mirando, pero yo quiero que invoquemos el nombre de Jesús. Porque, hermanos, ¿cómo va a creer que si a usted le llega una mujer seduciéndolo y usted va a decir, no, hay poder en Jesús, yo no me voy con usted a acostarme? O si llega un hombre, entonces el hombre nos está seduciendo o la está seduciendo, si hay poder en Jesús, no. Bueno, pero cuando llega la ira, ahí está el dilema. ¿Por qué cuando llega la ira no caemos en cuenta que hay un cuidado que debemos tener? Porque la Biblia dice, airados, pero no pequéis. Entonces me dice, hermana, pero nos podemos airar. Sí, pero tenemos que tener un cuidado, porque es que la ira es un sentimiento humano, pero cuando nos dejamos llevar, pasa esto. Vamos a mirar en Génesis. Vamos a ir tomando las escrituras y mirando en Génesis el capítulo 4. Vamos a mirar en Génesis el capítulo 4. El verso 5 dice así. Bueno, leamos desde el verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha decaído su semblante? Aquí vemos que lo que le dio a Caín fue enojo. Usted y yo lo hemos sentido. Cuando nos da enojo, cae nuestro semblante. Sentimos que nos aprisionan o sentimos como si estuviéramos totalmente sintiendo un peso, ¿cierto? Como un peso. Cada uno lo puede expresar, uno de una manera, otro de otra, pero lo que se siente no es agradable. Lo que se siente es terrible, de tal manera que nuestro semblante es lo contrario de la alegría, porque la alegría se refleja en los ojos, el rostro, de tal manera que la Biblia dice que en el semblante de alguien alegre hermosea el rostro, ¿cierto? Pero la ira es todo lo contrario. La ira hace que nosotros nos veamos mal por ahí,
pero no tanto que nos veamos mal, es lo terrible que sentimos. Vamos a mirar, verso 7 dice, y si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y ¿qué dice su Biblia? Lo mató. Así que cuando nos desbordamos, así que en un momento el enemigo puede usar esa ira para que cometamos errores terribles. Yo he tenido la oportunidad de ir a visitar personas a las cárceles y algunos de ellos cuentan, no sé en qué momento lo hice, me dejé llevar por la ira y entonces nuestras manos actúan de una manera incoherente y entonces pareciese que no solamente en la mirada, sino que los miembros de nuestro cuerpo se van por lo que está sintiendo a través de la ira. Aquí vemos que tristemente, lamentablemente, Caín cometió el grave error de matar a su hermano, porque el Señor se agradó de la ofrenda de él. Se empieza por peleas tan sencillas y se termina en calamidades. Hermanos, quiero que miremos también Génesis capítulo 34. La Biblia menciona de los hijos de Jacob. Y bueno, de su hija única Dina, la cual ella sale, vamos a mirarlo, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y vio Siquén, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Dina salió y tuvo un fracaso. Ella no se esperaba con que la iban a violar. La historia se desarrolla en que quien la violó la amó. Y entonces le dice a su padre que vaya y hable con el padre de Dina porque su alma quedó apegada, la amó. Y quisieron arreglar todo, aunque el hecho estuvo mal. Pero ellos quisieron arreglar todo. Pero la Biblia menciona que hubo algo que no pudieron soportar los hijos de Jacob, verso 7. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron. Lo supieron y se entristecieron los varones. ¿Y qué dice su Biblia? Y se enojaron mucho. Muchos se enojaron. Porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Pero ellos no se quedaron nomás con la tristeza. Dejaron que la ira les llevara a maquinar venganza. Y cuando la ira se desenfoca, se cometen actos terribles. Ellos tramaron. ¿Sabe que la ira hace que la persona, que usted y yo comencemos? No nos ha pasado. Yo quiero que nosotros realmente vayamos mirando la historia, pero pensemos en nosotros. Hemos actuado muchas ocasiones llevados por la ira. Y cuando hemos actuado llevados por la ira, las consecuencias no han sido buenas, jamás. Jamás las consecuencias serán buenas cuando usted y yo nos dejamos llevar por la ira. Vamos a mirar esto. Ellos planearon y dijeron, hagamos algo. Como esto no está bien, entregar nuestra hermana a un pueblo
abominable a los ojos de Dios, pero vamos a entregársela y vamos a hacer una estrategia. Vamos a pedirles que ellos todos se circunciden, pero cuando estén más débiles vamos y los acabamos. Y entonces, verso 25, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Ellos querían venganza. Cuando la ira se desborda, quiere venganza. Eso es lo que quiere, venganza. Pero vamos a mirar el verso 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, el padre angustiado terriblemente: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo, el fereceo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Hermanos, ellos seguían justificando que la muerte de todos estaba bien porque uno había deshonrado a su hermana. Cuando la ira nos cega, cuando la ira toma nuestros sentidos y los manipula, siempre creemos que tenemos la razón. Siempre vamos a creer que la razón es nuestra. Y es que porque usted me dijo eso, yo actúo así. Si usted no me lo hubiera dicho, yo no lo hubiera hecho. Y es que entonces, ¿para qué lo hizo? Y se da en muchos ámbitos. Se da en la familia, se da en lo laboral, se da en lo eclesial. Hermanos, se da en todos los lugares donde hay seres humanos. Pero yo lo que quiero transmitirles con la ayuda del Señor y que miremos es que no nos podemos dejar llevar más por la ira, porque el Señor quiere hacer algo. Luego vamos a volver a Génesis, pero por ahora quiero que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 18. Vamos a mirar a otro personaje que sintió tanta ira. Dice así, 18 verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y el verso 8 que dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que darles el reino. Empezó a aumentarse la ira, a aumentarse ese sentimiento desagradable en la vida de Saúl. Vamos a mirar, verso 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios. Cuando usted encuentra en la Biblia que dice de parte de Dios, algunos dirán: pero ¿cómo así que de parte de Dios un espíritu malo? Hermanos, cuando usted encuentre así, es que ya el Señor los dejó. Así que cuando aquí lo que quiere decir es: y ya el Señor dejó que Saúl se desenfocara y los espíritus vinieran y lo atormentaran. ¿Cuántas oportunidades y cuántas maneras de que el Señor le hablara? Muchas. Pero se llega un momento en que no más. Escúcheme esto con la ayuda del Señor. Le voy a decir lo que el Señor ha hablado a mi corazón, y esto es para mi vida también. Que el Señor nos ayude.
Que el Señor nos ayude. Yo no sé si alguien puede decir: hay poder en el nombre de Jesús. Porque esto no es solamente para uno, hermanos. Esto es para todos nosotros. Amén. Esto es para todos nosotros. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y agarró Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. El que había sido ungido, el que el Señor había usado para profetizar, ahora estaba atormentado por espíritus malos. Y ya el Señor lo había abandonado. Qué lástima, qué tristeza. El corazón de David estaba manipulado por espíritus inmundos. De tal manera, el corazón de Saúl, perdón. De tal manera que cuando veía a David, lo que quería era matarlo. Lo que tenía en la mano quería lanzárselo. Yo quiero hablar con alguien que a veces con sus manos se desborda, con las palabras. Hermanos, nuestros miembros deben ser santos, y santos es apartados del mal. Yo les quiero testificar algo, aquí un secreto para todo el mundo. Cuando estábamos recién casados con mi esposo, yo recuerdo, yo quedé embarazada al mes de casados, así que muy rápido empezó a crecer la bebé y mi estómago. Y bueno, ya saben cómo somos las mujeres embarazadas, ¿cierto? De antojos, pero también de nuestro, cambia muchas veces nuestros estados de ánimo. Y me enojaba por cualquier cosa. Y entonces yo estaba lavando, porque lavadora tuve ya hasta cuando llegamos a Guatemala, pero en ese tiempo era lavando a mano. Y yo recuerdo que lavando a mano y yo enojada y con el estómago grande, y se me venían pensamientos y yo quería, como en la mente era: es un bobo, es un tonto, porque es así. Y eran las palabras groseras, porque eso es grosería. Pero cuando un día orando el Señor trató conmigo, porque yo no se lo decía, pero en mi mente se lo decía, con mis ojos llenos de ira. Aunque no se lo decía con las palabras, mi mente decía una cantidad de cosas. Y entonces yo recuerdo que habían unas ancianas en esa congregación de Pastales, que ellas venían a las oraciones y ellas oraban por mí, yo muy jovencita, 18 años, y bueno, ya embarazada. Y cuando ellas estaban orando y decían: Señor, ayúdela, límpiela, santifíquela. Hermanos, yo lloraba y le decía: Señor, cámbiame, yo quiero servirte. Y entonces el Señor trajo una palabra a mi vida. Y yo digo, fue el Señor, porque el Señor me colocó: ¿quiere servirme? Entonces si quiere servirme, comienza a tratar bien a su esposo cuando usted tiene ira. Y vea, hermanos, se los digo delante de Dios, volví al estado, porque vuelven a haber dificultades, vuelven a haber contradicciones, enojos. Y yo me enojaba. Y entonces en la mente venía otra vez como: dígale bobo, dígale tonto, dígale estúpido. Esas eran las palabras groseras. Y entonces yo decía: no, en el nombre de Jesús. Y yo comenzaba a reprender: no. Y entonces yo decía: yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposo. Hermanos, créamelo, se lo digo en el nombre de Jesús, fue una terapia, se me convirtió en una bendición, porque cada que yo me enojo, han pasado ya, vamos para 22 años de casados, y cuando hay dificultades y el enemigo me quiere poner cosas en la cabeza, entonces yo recuerdo que hice un trato con el Señor, y el trato era: yo quiero servirle a mi Dios, entonces de mí deben salir palabras buenas. Y hasta el sol de hoy, hermanos, todavía lo hago. Cuando me siento enojado con Él, es lo contrario. Tengo que decir lo contrario, y lo repito, lo contrario. Aunque mi
boca quiera decir otra cosa, mi corazón repite: lo amo, lo amo, lo amo. Hermanos, porque el bien vence el mal. Amén. Porque la palabra sazonada, hermanos, hace algo glorioso. Porque cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, entonces el enemigo tiene que irse retirando. Y le doy la gloria a Dios. Y si no, no estaríamos hoy juntos. Seguro que no. Seguro que ya no tendría hogar. Seguro que no estaría aquí predicando la palabra del Señor. Pero yo quiero transmitirles esto y que también sea para mí. Escuchemos la palabra y pongámosla por práctica. El Señor quiere hacer algo especial con nosotros y no podemos dejarnos llevar. Miren cómo el enemigo engañó, enredó, manipuló a Saúl. Pero miren cómo Dios obró en la vida de David. Usted no ve a David diciendo nada contra Saúl. Usted no lo ve maldiciendo. Usted lee y usted se da cuenta que él lo que dice es: guárdame el Señor de tocar a su ungido. Guárdame el Señor, porque sabía que había recibido una unción especial, aunque se estaba portando mal. Amén. Y vea lo que dice, verso 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Ese salir y entrar quiere decir que tenía gracia con la gente que lo rodeaba. Hermanos, la ira nos aleja de personas tan lindas. La ira nos aleja de gente especial. Hemos cometido errores todos. ¿Yo he cometido errores? Sí. ¿Usted ha cometido errores? Así es. Pero hermanos, hay algo que nos une y es el amor de nuestro Dios. Y como el amor del Señor nos une, hermanos, vale la pena obtener las recompensas. Hay algo que mi esposo decía y yo me quedé analizando y decía: bueno, algunos predicadores dicen que el Señor premia la fidelidad. Y entonces mi esposo decía: no, Dios no premia la fidelidad, porque todos le fallamos al Señor. Entonces, ¿quién merece? Y entonces comencé a analizarlo. Tiene razón mi esposo, si le fallamos al Señor. Pero hay algo: Dios honra a los que le honran. ¿Y cómo usted y yo podemos honrar? No dejándonos llevar por la ira. No nos vamos a dejar llevar por la ira. Hermanos, no logró el enemigo desenfocar a David. No lo logró. De tal manera que vemos toda la historia de David y cómo el Señor se agradó de David y de su linaje. Que el Cristo viene del linaje de David, gloria a Dios. Hermanos, el Señor honra a los que le honran. A veces nosotros, en nuestro afán, queremos hacer las cosas y queremos, es que ya es como yo diga. Hermanos, es que es así, si no me enojo. No, no es así. Esperemos, seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos. Yo quiero que miremos a la luz de la palabra unos versículos. Proverbios capítulo 16, el verso 32, versiones nuevas de las Escrituras, dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Hermanos, a veces queremos hacer muchas cosas, muchas, y la gente nos ve y entonces dicen: uy, pero ese hermano cómo predica, esa hermana cómo predica, uy, esa hermana cómo canta, ese hermano cómo es. Pero ¿cómo somos en casa? Nos dejamos llevar por la ira. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Podemos hacer muchas cosas, tomarnos una ciudad, o sea, tener mucha gente que nos admire. Pero los nuestros, es mejor que el Señor nos ayude a dominar nuestro espíritu, a dominarnos nosotros mismos. Tendrá más gracia ante los ojos de nuestro Dios. Efesios capítulo 4, el verso 31. Sea quitada de vosotras toda amargura,
¿Sabe que el resentimiento, la semillita primero fue la ira? El resentimiento, lo que hizo germinar el rencor fue la ira. Ahora sí quiero que usted recuerde, le dije que íbamos a volver a Génesis capítulo 34. Ese resentimiento que sintieron los hermanos de Jacob, los hijos de Jacob, hermanos de Dina, los llevó a hacer esa gran matanza, porque se llenaron de amargura y de venganza. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 31 dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Ellos cranearon, pensaron, organizaron. Miren, dígame si no es así cuando usted está enojado con alguien o yo estoy enojada con alguien. Planeamos, le voy a decir esto, voy a hacer esto. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Así que alguien que es sabio mejor se calla. Hermanos, pero no deje que su mente diga groserías como me pasaba a mí. Tenemos que ser coherentes, porque a Dios no lo podemos engañar. No podemos aparentar ser buenos delante de la gente cuando Dios sabe qué está pensando tu mente y qué está pensando, en otras palabras, tu corazón que está hablando. Miren, hermanos, hay algo más. Se los digo porque esto lo necesitamos todos. Santiago 1:26: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que se engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Así que podemos dárnoslas de muy cristianos, podemos dárnoslas de muy evangélicos, hermanos, pero si nos dejamos llevar por la ira, no estamos dejando que Dios se glorifique. No estamos permitiendo que Dios haga maravillas en nuestra vida. De hecho, yo le digo algo. Nosotros con mi esposo hemos hablado y en el transcurso de los años que llevamos, hemos comprendido que cuando más ataques de ira y de enojo y pleitos y celos y lo que el diablo quiere poner, es porque el Señor tiene una bendición, pero tan cerca de nosotros, tan cerca, que el enemigo quiere estorbar que recibamos esa bendición. Así que, hermanos, por favor, no lo permita. No permita que el enemigo trabaje con sus sentidos, trabaje con su vida cuando el Señor quiere bendecirlo. Hermanos, si usted es uno de aquellos que somata, que golpea, porque se cree que la ira tiene que explotar y tiene que dar puños y tiene que tirar chanclas o tiene que tirar zapatos, no lo hagas. Haga lo contrario. Esta mano se tiene que levantar. La Biblia dice: levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Entonces, cuando usted y yo levantamos las manos santas, el Señor oirá nuestra oración. El Señor se glorificará. Hermanos, no es, escúcheme, por una oración muy elocuente. No es porque hagamos oraciones que uno diga: uy, qué oración, llegó al cielo, qué palabras tan rebuscadas. No se trata de ello. Se trata de que usted y yo tengamos las manos santas, sin ira y sin contienda. Y ahora usted me va a decir: hermana, yo estoy fallando en ello. Hermana, yo he cometido este error. Yo le voy a decir algo. Por eso el Señor permitió que Santiago escribiera. Por eso el Señor permitió que quedaran las escrituras. Para que usted y yo nos diésemos cuenta que tenemos que valorar esta salvación tan grande y no podemos echarla a perder. Por eso dice la palabra: pero sed, Santiago capítulo 1 verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Es como que si escuchamos, pero no nos hace mella. Oímos solamente. Pero si usted se ve
en el espejo y se da cuenta que hay algo desagradable, usted tiende a arreglarse. Todos tendemos a arreglarnos. Hermanos, esto es lo que quiere decir la palabra. Arreglémonos. Arreglémonos. Y si nos toca pedirle al esposo que ore, si le tiene que pedir a la esposa que ore, hágalo, porque después de esa oración hay paz, porque después de esa oración hay regocijo, porque la bendición del Señor trae con nosotros grandes victorias y tenemos que echar mano de esas victorias. Nuestra familia, hermanos, a todos nos ha pasado. ¿Para qué decir no? Es que no, hermanos, nosotros aquí nunca peleamos. No, nosotros aquí todo es de maravilla. No, somos seres humanos. Somos seres humanos. Y hay momentos en que los hijitos, y cuando no son los hijitos es la mamita, y cuando no es la mamita es el papito. Pero ahí está. Y el que vive solo a veces pelea con él mismo. Y así es. Hermanos, es una cosa aterradora. Pero no nos podemos dejar llevar por ese sentimiento. No, en el nombre de Jesús no nos dejamos llevar por ese sentimiento. ¿Sabe qué dice la segunda carta? Pablo tiene que escribirle a Timoteo y en el capítulo 2, verso 23 y 24 dice: pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Amén. Hermanos, si tenemos que bajar la cabeza, bajémosla. Si tenemos que decirle a alguien perdóname, hagámoslo. ¿Saben por qué? Porque el que Dios va a usar es aquel que es sabio y entendido para ser hacedor de la palabra de Dios. Alguien puede estar pensando, pero es que cómo no me voy a enojar si no me tienen en cuenta. Mire, si es que solamente a otros, como cuando estaban cantando, es que Saúl solamente le están dando que mató a 1000 y a David le están dando que mató a 10,000. Hermanos, hay ocasiones que nos enojan cosas. Hay ocasiones que como seres humanos nos dan celos, nos dan enojo, pero ¿por qué solo tienen en cuenta aquella? Pero ¿por qué a mí no? Hermanos, esperemos en el tiempo de Dios, humillémonos, no nos dejemos llevar por ese sentimiento que nos quiere dañar. Algo más, hermanos, cuando el enemigo se viene con ímpetu y vienen enfermedades y vienen momentos, hermanos, somos humanos. Llegan las enfermedades, somos humanos, llega el momento de escasez. Por eso el apóstol dice: yo he sabido vivir en abundancia como también en pobreza. Hermanos, y como si fuera poco, el apóstol Pablo dice: he orado al Señor para que me quite este aguijón. Y el Señor me dice: bástate de mi gracia. Hermanos, ¿por qué nos vamos a dejar llevar por la ira? Que el Señor nos ayude, que el Señor me ayude, que el Señor te ayude. Hermanos, vamos a luchar contra este sentimiento. Todos, si nosotros nos amamos, los que más tenemos cerca, pareciese como que es más difícil. Pero ¿saben por qué? Porque hemos olvidado lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Saben, hermanos, vamos a terminar con esto. Escuche esto. Hermanos míos, Santiago capítulo 2, verso 1. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis disensión entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. La ira se da porque no amamos al prójimo. Ahí, hermanos, ahí está el resumen. Yo comencé a leerlo, decía, esto no va separado. Por eso es que la Biblia antes no tenía subtítulos, era una sola lectura. Hermanos, cuando logremos amar al prójimo como a nosotros mismos, vamos a cambiar. No nos vamos a dejar llevar por la ira. ¿Saben por qué? Porque lo que usted no quiere que le hagan, no va a querer que se lo hagan al otro. Si usted trata mal a su esposa, hermano, ¿a usted le gustaría que lo trataran mal? ¿Cierto que no? Hermano, si usted trata mal a sus hijos, ¿a usted le gustaría que sus hijos le trataran mal? No. Cuando amemos al prójimo, cuando amemos a las otras personas como nos amamos nosotros, y para ello tenemos que amar primero a nuestro Dios, entonces la ira se va a ir alejando. La ira se va a ir alejando de nosotros. Ese sentimiento terrible se va apocando y no vamos a hacer acepción de personas. Hermanos, no dejemos que nuestra lengua la tome el enemigo para ofender a otros, cuando el Señor está deseando tomar tu lengua y la mía para hablar en nuevas lenguas. El Señor está deseando tomar tu vida para usarla. El Señor está deseando tomarte para ver la gloria de Dios. Y para ver la gloria de Dios tenemos que limpiar nuestros corazones. Y cuando la Biblia dice que limpiemos nuestros corazones, es porque quiere que nos limpiemos de toda ira y de toda contaminación. Vamos a orar. Si alguien ha venido teniendo problemas de ira, yo le invito a que levante su mano. Y si le da vergüenza levantar la mano, hágalo con valor. Yo voy a levantar mi mano. Yo necesito que el Señor me ayude. Yo quiero que alguien allá con valentía levante su mano y le diga: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Necesitamos que tú obres. Danos un corazón, Señor, con mansedumbre. Hermanos, necesitamos que el Señor use estas manos y las levantemos sin ira. ¿Cómo no entonces decirle al Señor: haga la obra? Porque yo no puedo solo, pero con tu ayuda sí puedo. Oremos en el nombre de Jesús. Padre celestial, Dios todopoderoso, en este momento, Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego por mi vida, Señor, y yo te ruego por la vida de mi hija Brenda, de mi hijo Abraham, de mi esposo. Yo te ruego por la vida de cada uno de los miembros de la congregación de Álvarez, pero también de todos los hermanos que van a mirar o están mirando esta transmisión. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús queremos levantar nuestras manos sin ira y sin contienda. Oh Señor, para que nuestra vida sea usada por ti, para que podamos levantarlas y descienda tu presencia, para que podamos levantarlas, Señor Jesús, y poder ver cómo te glorificas, mi Dios. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay bendición. En el nombre de Jesús hay perdón. Hermano, hermana, pidámosle perdón a nuestro Dios. Perdónanos, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. Límpianos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús hay limpieza. En el nombre de Jesús, apodérate de nuestra vida. Apodérate de nuestros sentidos. En el nombre de Jesús queremos ser de bendición. Queremos amarnos. Enséñanos a amarnos como tú quieres que nos amemos. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay bendición, Padre amado. Gracias, Señor, porque tu palabra nos liberta. Gracias, Señor, porque tu palabra rompe el yugo. La unción el
yugo en el nombre de Jesús. Que cada esposo ame a su esposa, que cada esposa respetemos a nuestros esposos, los valoremos, los amemos, podamos, Señor, instruir a nuestros hijos y los hijos podamos también respetar y amar a nuestros padres en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que podamos amar a nuestros hermanos de la congregación, respetarlos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Hay victoria en el nombre de Jesús y que la ira sea dominada por nuestro Dios. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Amemos de corazón, no de labios ni de oídas. Amemos de corazón, no de labios ni de oídas. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús.